Arquitectura 32 y 64 bytes. Características, capacidad y limitaciones. Componentes hardware que deben cumplir con la arquitectura. En el mundo de la informática, los 32 y 64 bytes se refieren al tipo de unidad central de proceso o CPU, al sistema operativo, los drivers y el software. Todos ellos utilizan una misma arquitectura. De esta manera, todos los componentes hablan el mismo idioma y pueden funcionar correctamente los unos con los otros. 32 bytes de software, conocido también como x86. 64 bytes software, conocido también como x64 o un x86-64, que a la vez también se le conoce como ADM64. Las características principal entre ambas arquitecturas es que el procesador de 32 bytes no son capaces de gestionar tanta memoria RAM como los de 64. Tengas en tu ordenador 8 o 16 GB RAM. Un sistema operativo de 32 bytes solo puede aprovechar un máximo de 4 GB. Los de 64 bytes pueden utilizar muchísimas más gigabytes, teóricamente hasta 16 exabytes, unos 16 millones de terabytes. Los sistemas operativos de 64 bytes son retrocompatibles, lo que quiere decir que pueden utilizar programas de 32 bytes, aunque los mantiene separados. Es por eso que encontrarás una carpeta de archivos de programa donde instalas las aplicaciones de 64 bytes y un archivo de programa x86 en el que instala las de 32 bytes. Los sistemas de 32 bytes no pueden asignar más de 3 GB para la memoria del modo de usuario. Esto reduce la memoria disponible del sistema a 1 GB. Un sistema de 32 bytes no puede superar 4 GB de RAM total. El sistema de 64 bytes es capaz de asignar teóricamente hasta 8 terabytes. Casi no tiene limitaciones, tiene mucha más vía de bus de datos, tiene más capacidad de gigabyte de RAM. Los componentes hardware que deben cumplir con la arquitectura son la unidad central de proceso o CPU, que tienen tres funciones principales, que son controlar el sistema de cómputo hardware y software, desarrollar las operaciones matemáticas y lógicas, controlar el envío y recepción de los datos de los dispositivos periféricos. El teclado es el dispositivo periférico de entrada básico y sirve para introducir datos a la computadora. Sus teclas se agrupan y generalmente en tres secciones: teclas de función colocadas en el lado izquierdo, teclas alfanuméricas colocadas en el centro, teclas numéricas colocadas al lado derecho, y el monitor, que es el dispositivo periférico de salida básico y sirve para visualizar los datos que se introducen a la computadora y aquellos resultantes de los procesos.
tenemos algunas preguntas sobre este sistema. La número 1. ¿Qué pasa si instalo un sistema operativo de 32 bytes en uno de 64 bytes? Respuesta: no pasa absolutamente nada. La computadora funcionará normal, solo que procesando instrucciones a 32 bytes, ya que así lo estipula el sistema. Por lo tanto, los registros del procesador destinados para el procesamiento de 64 bytes quedan sin uso. La segunda pregunta: ¿puedo instalar un sistema operativo de 64 bytes en un equipo de 32 bytes? Respuesta: pues obviamente no. Tan solo tienes que realizar la prueba descargando una ISO de Windows e intentarla ejecutar en tu equipo. No es posible e inmediatamente te aparecerá un pantallazo indicándole detalladamente el error. La tercera pregunta: ¿qué es mejor, instalar 32 o 64 bytes? Respuesta: si tiene un procesador de 32 bytes, la única opción es instalar Windows de 32 bytes. Por el contrario, aunque Windows de 32 bytes se puede instalar en un procesador de 64 bytes, se debe ejecutar Windows de 64 bytes para aprovechar al máximo una CPU de 64 bytes. Gracias, buenas noches.